existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más a este su programa, A la Luz de la Palabra. En esta ocasión ya le tenemos de regreso aquí a nuestro pastor Arturo, así que bienvenido, pastor. Hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor y a continuación mis pastores a dar su saludo también. Mis amados hermanos, Dios les bendiga enormemente. Aquí estamos una vez más para responder esas preguntas que usted tiene que hacernos. Dios les bendiga. Bienvenidos mis amados hermanos a cada uno de ustedes. Ahora sí, a prepararnos para seguir aprendiendo la palabra del Señor y que el Señor sea redarguyéndonos a través de la Escritura. Bienvenidos mis hermanos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a este tiempo para escudriñar las Escrituras y que haya doctrina bíblica que viene del Señor, no la del hombre, ¿sí? Así que bienvenidos todos, atentos a lo que vayamos a hablar el día de hoy. Muy buenas tardes, Ecuador. Y estamos viernes, ya saben, a portarse bien. El cuerpo lo sabe, que el infierno quema. Y no se olviden que mañana tenemos en nuestro Instituto Bíblico Discipular, tenemos un taller de preparación para evangelizar. Todos cordialmente invitados, totalmente gratis. Mayor información, aquí tenemos a los dos, Pastor Mario y Pastor Bolívar Paredes. Amigos míos, preparémonos para disfrutar de la palabra de Dios y acuérdense que el domingo están todos cordialmente invitados aquí a casa para prepararnos para la guerra. Estamos en guerra y tenemos también votaciones, así que los dos servicios normalmente 7:30 y 10:30. Pastores. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para poder empezar ya con la pregunta que no quedó conclusa la semana pasada, así que bueno, pongamos este tiempo en manos del Señor. Mi pastor Bolívar Paredes, ayúdenos por favor. Padre Santo, esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, mi Dios. Queremos que seas tú, Señor, el que nos dé sabiduría, inteligencia, el que guíe cada una de las palabras que vayan a salir de nuestra boca, mi Señor. Que guíe, Señor, instruyas a tu pueblo, te rogamos también, Padre mío. Porque mi pueblo, Señor, muchas veces perece por falta de conocimiento, por no leer la Biblia, Señor, por tenerla como un amuleto y no tenerla, Señor, como su manual de vida, Señor mío. Este tiempo lo ponemos en tus manos para que seas tú glorificado y que nos quites, Señor, esa idea de que hay organizaciones o sectas, Señor, que sí son bíblicas cuando no lo son, mi Señor, y el único camino que nos conduce es al infierno. Ponemos todo en tus manos, mi Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, y como había mencionado al principio, hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de los adventistas del séptimo día. La semana pasada vimos algunas cosas, algunos puntos doctrinales en los que están totalmente errados, pero hay una doctrina fundamental que ellos la acogen y que nosotros debemos de verlo a la luz de las Escrituras. ¿Será que es verdad que todavía estamos en la obligación de guardar o solamente enfocarnos en nuestro Señor un solo día? ¿Será que solamente es el séptimo día? Mis amados pastores, la doctrina fundamental de los adventistas del séptimo día, pues precisamente tal como lo dice su nombre, el séptimo día, el día de reposo. Mi pastor Francisco. Bueno, creo que esto debemos empezar desde el principio, desde que empieza esta doctrina del no día sábado, sino del descanso. Porque eso es lo que sucede en Génesis capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 1 al 3. Vamos a ver qué pasa en Génesis. Estamos hablando de la creación de Dios. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo.
Verso 3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, empezando desde ahí, Dios empieza diciendo que él, habiendo acabado todo, habiendo terminado toda la obra, dice que él reposa y santifica ese día. Sabemos que el séptimo día de la semana es el sábado, ¿no es cierto? Tenemos que empezamos desde el domingo, ¿no? El lunes es el primer día laboral, pero el sábado es el domingo es el primer día de la semana, siendo que el sábado sería el séptimo. Empezando desde ahí, se les manda a los hijos de Israel también a santificar ese día, ¿no? En uno de los mandamientos, Éxodo capítulo 20, vamos a ver. Vamos a leer ahí. Disculparán que tengo otra Biblia, la mía, mi esposa se la quedó en casa. Entonces se me hace un poco dificultoso aquí. Entonces, estamos en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Estamos en el versículo 8 al 10, ¿no es cierto? Dice, acuérdate del día de reposo, o sea que aquí equivaldría a sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia. No dice ni tu bestia, sino dice ni tu bestia, o sea, es de largo, ¿no? Dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, con la tilde, en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, ¿no? Hasta ahí es el mandamiento, ¿no? De santificar este día, de acordarse del Señor porque Él reposó aquel día. Entonces se les manda a los israelitas también a guardar este día como un reposo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay esa pelea o por qué los adventistas del séptimo día enfatizan mucho acerca del dar el descanso en este día o santificar el día? Sin embargo, a más de lo que mis pastores ya ellos van a explicar, ¿quién santifica el día sábado hoy en día? O el descanso, por ejemplo. ¿Quién lo santifica? Ni siquiera los adventistas del séptimo día. Ellos no lo santifican. Ellos solamente guardan unas horitas, ¿no? Cuando las que van al templo y ya. Pero de ahí hacen las cosas como cualquier otro. Por ejemplo, si tú eres adventista del séptimo día y tienes que trabajar el sábado, tienes que trabajar. Tienes que hacerlo porque si no te botan del trabajo. O sea, al menos que tú seas independiente, ¿no? Ellos colocan en las carreteras unos grandes letreros que dicen día sábado santo, guárdalo. Entonces, estamos enfocando mal el asunto del descanso, porque en primer lugar, el Señor no quiere que nosotros tengamos un día como si fuera, como una reliquia, como si fuera, ¿cómo se dice la palabra en sí? Como si fuera un día, wow, consagrado, santo, donde, bueno, tú tienes que estar descansando en tu casa o algo por el estilo. Vamos a explicar algunas otras cosas más, pero los adventistas han tergiversado el asunto del descanso. Vamos a ver lo que dice incluso el Señor Jesucristo más adelante. Y Él dice que Él es el descanso. Y hay un versículo, además que vamos a ver más adelante, en Mateo capítulo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es para complementar lo que mis pastores van a decir en estos momentos. Pastores. Bueno, esto es algo que a nosotros nos tiene que quedar totalmente claro, amados hermanos, porque si nosotros no entendemos esta parte fundamental, seguimos escuchando ciertas doctrinas erradas
Y muchas de las veces cuando no tenemos el conocimiento, pues nos confundimos y nos desviamos. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, el libro de Éxodo, capítulo 31, desde el versículo 12 al versículo 16, aquí vamos a entender algo, amados hermanos. Aquí en este texto bíblico que nosotros vamos a leer, aquí vamos a ver cómo Dios nos creó a cada uno de nosotros como seres humanos, no como máquinas. Miren, vamos a darle lectura. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que os profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es un día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Aquí vamos a entender algo en el versículo 16. Guardarán pues el día de reposo, ¿a quiénes? Los hijos de Israel. Nuestro Señor, nuestro Dios, amados hermanos, da en la ley de Moisés el día de descanso. Y esto es lo que es malinterpretado por la denominación adventista. Dios nos dejó este día de descanso para su pueblo, ¿sí?, que muchos lo llaman el Shabbat. Es un día de descanso para que el pueblo pueda descansar de todas sus obras y ese día se dedique totalmente, que parara todas sus obras para adorar a Dios. En la actualidad, amados hermanos, los judíos siguen guardando este día, el Shabbat. Según las perspectivas judías, este día de descanso, ¿cómo es? El Shabbat es una isla de tranquilidad en medio de la tormenta de trabajo, de ansiedad, de lucha, de tribulación que caracteriza nuestro diario vivir, amados hermanos. Y después de todo esto viene el día de descanso. En ese día, aproximadamente en esas 24 horas, ellos, amados hermanos, paran todo. Paran sus negocios, ¿sí?, paran sus coches, deja de sonar la radio, deja de sonar la televisión, apagan sus celulares. Y detrás de esa cortina de paz, en ese concepto que ellos tienen, el Shabbat, los judíos, empiezan a disfrutar de esa paz, a disfrutar de ese descanso, de en medio de los afanes que tiene la vida. Ahora, nosotros los cristianos, amados hermanos, ¿cómo podemos disfrutar ese descanso que el Señor nos ha dado? ¿Será que tenemos que nosotros también unirnos al Shabbat, al pueblo judío? ¿O cómo nosotros aprovechamos ese descanso? Nos acaba de leer mi pastor Francisco hace unos minutos el texto bíblico del libro de Mateo. Mateo capítulo 11, del versículo 28 al versículo 29. Aquí nosotros tenemos que entender, amados hermanos, nosotros ya no estamos bajo la ley. La ley es importante porque bajo la ley nosotros conocimos el pecado, pero nosotros vivimos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Por ende, si no estamos bajo la ley, amados hermanos, tenemos que comprender que la palabra de nuestro Dios nos muestra el reposo y el verdadero descanso, no en el Shabbat, sino en mi Señor Jesucristo. Porque dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra vida. Entonces, ese reposo del cual nos hablan estos versículos no están basados al día del Shabbat, sino en una sola persona, en mi Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el verdadero descanso cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, amados hermanos, que nosotros no tenemos que esperar como los judíos, trabajar 6 días y esperar que llegue el 7º día para descansar. Nosotros tenemos esa gran bendición que podemos descansar en nuestro Señor Jesús en cualquier momento, en cualquier instante. ¡Qué bendición que nosotros tenemos! Por eso dice, amados hermanos, además nosotros tenemos, el Espíritu Santo habita en nosotros, la presencia de Jesús está en nosotros. Depende, amados hermanos, de que nosotros vengamos a Jesús en el momento que estemos cargados.
para descansar en cualquier instancia de nuestra vida. Por eso es importante poder entender esto, para no dejarnos engañar por cierta doctrina o cierta denominación que te dice, no, tú tienes que hacer este día. No, todos los días nosotros tenemos que dar gloria y honra y adoración a Dios. Y todos los días tenemos que descansar en nuestro Dios. A ver, si Jesucristo viniera hoy, estuviera aquí con nosotros, así como estuvo hace más de 2000 años, y lo vieran los testigos de Jehová, y lo vieran los adventistas, ¿qué le harían? ¿Ah? Lo crucifican otra vez. Oye, Jesús, ¿por qué no guardas el sábado? ¿Qué te pasa? En la ley mosaica está. ¿Pero qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Él curó día de reposo. Él hizo que sus discípulos comieran en el día, cegaran en el día de reposo. O sea, todo lo que hizo Jesucristo fue para mostrarnos que el día de reposo no era importante, como lo veían los judíos, sino que Él era importante ahí. Mira lo que dice en Mateo 12, del 1 al 8, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, siempre hay un fariseo por ahí, incluso ahora hay fariseos también por todos lados. Incluso hay fariseos que no están bien en este momento, ¿sí? Y le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque aquí lo más increíble de este versículo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y con eso cualquier doctrina de los testigos de Jehová, cualquier doctrina del séptimo día de los adventistas se echa al suelo, porque ellos viven según la ley, mientras que el Señor nos dijo aquí que Él era el Señor del día de reposo, que para Él, que Él era más grande que el día de reposo, y que el día de reposo no fue el hecho el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre. Así que esta doctrina del séptimo día, que es una de las doctrinas principales, porque una es el adventista, que significa la venida, ¿sí? La venida. Ellos creen que ellos vienen de Jesucristo, así como lo creemos nosotros, pero ellos lo creen de otra forma. Pero en este tipo de doctrina del séptimo día, ellos viven según la ley, una ley que ya fue abolida por nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo mi pastor Pita, sí, ellos se congregan un día y ya, con los judíos también se congregan un día y ya, pero el resto del día lo pasan haciendo cosas. Y no la viven conforme. Si ellos creen que la ley es así, ellos deberían vivirla todo el día, todas esas 24 horas. Así que, adventistas, con todo respeto les digo que el Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo. Yo no sé por qué escuché a unos adventistas decir que Jesucristo había resucitado el día sábado y que el sábado era el primer día de la semana, o que era el día que Jesucristo se levantó. Sin embargo, la Biblia es muy, muy clara y muy específica en esto, porque hay una pelea entre cuándo uno se debe reunir, ¿no es cierto? Si es sábado y si es domingo. Y la Biblia es muy, muy clara cuando se dice que se reunieron los discípulos el primer día de la semana, y es también el mismo día que Jesucristo resucitó. Y desde ahí los cristianos seguimos reuniéndonos el primer día de la semana, que es domingo. No sé, mis pastores. Tengo algunos versículos, no sé si los doy o sí. Bueno, mis amados hermanos, creo que la semana pasada también mencioné algo de esto. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en actitudes religiosas farisaicas en este caso, porque ¿qué es lo que sucede?
Cuando nosotros caemos con imposiciones o queremos exigirle a la gente que haga o que guarde ciertas cosas, tenemos que entender que si nosotros violentamos una sola de las leyes, ya hemos violentado toda la ley y por ende somos condenados por haber quebrantado la ley, por una parte. Sin embargo, recordemos lo que hacía mi Señor Jesucristo, como lo dijeron mis pastores. Marcos capítulo 3 menciona de un hombre que estaba enfermo, que tenía una mano seca, tenía un problema en su mano, y justo en el día de reposo mi Señor, estando en la sinagoga, lo sana. Y la gente, en vez de, los fariseos, pues en este caso, en vez de darle la gloria a Dios, empezaron a criticar, pero ¿por qué sanas en sábado? ¿Por qué en el día, en el Shabbat, no literalmente el sábado? Recuerden una cosa, el calendario nuestro no es similar al calendario de los judíos. La palabra Shabbat no significa sábado. Shabbat literalmente significa reposo o descanso. Sábado significa Saturno. Así que por ese lado no va. En otra ocasión, mi Señor Jesucristo, Lucas capítulo 13, estaba una mujer que había estado durante muchos años encorvada, enferma, y mi Señor Jesucristo la sana. Y la gente que critica, ¿por qué lo haces en el día de reposo? Eso es caer en actitudes religiosas. Si hoy en día hay personas que critican el hecho de que si no te congregas en sábado, entonces estás con el diablo, o si no vas a la iglesia ese día, entonces el diablo está metido en tu casa. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hermanos amados, no se trata de tener un día para Dios, sino una vida entregada y consagrada a Dios. Si no, no sirve de nada. De nada sirve que el sábado yo esté metido en la iglesia o el domingo esté metido en la iglesia y el resto de la semana esté viviendo como se me da la gana. O sea, no tiene nada que ver por ese lado. Ahora, recordemos una cosa. ¿Por qué el Señor estableció un día para que el pueblo se dedicara a Él? ¿Por qué se estableció una ley para que el pueblo se dedicara al Señor? Porque recuerden el contexto del pueblo judío. Ellos, del pueblo de israelita, pues, ellos salían de ser esclavos durante 400 años. Habían estado metidos en Egipto, trabajando todo el tiempo. ¿Qué día libre tiene un esclavo? Ninguno. Ellos habían estado dedicados a su trabajo porque no tenían derecho a nada, eran esclavos. Así que se acostumbraron durante 400 años a estar trabaja y trabaja todos los días, y dentro de esos días había días en los que ellos tenían que obligados servir a los dioses egipcios porque estaban viviendo pues en su tierra y estaban acostumbrados a eso. Para desarraigar esa costumbre del pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace el Señor? Los llama a tener un día en el que se consagren a Él. Lamentablemente el pueblo de Israel lo tergiversó, lo malinterpretó y lo convirtieron solamente en un día de religiosidad. Y ahí viene un problema. el día en vez del Señor del día. El día en vez del Señor que había creado todos los días. Y lo siguen adorando, ¿no? Los actuales adventistas, los que estamos hablando ahora, siguen adorando ese día, en lugar de adorar al Rey y al Señor ese día. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Ya lo mencionaron mis pastores, a Jesús lo querían matar por sanar en el día sábado. En el libro de Juan, capítulo 5, conocen ustedes la historia del paralítico de Betesda. Había estado ese hombre ahí, pobrecito, 38 años, y nadie lo ayudaba a sanarse, ¿no? Entonces, dése cuenta, mis muy amados, lo que pasa cuando Dios lo sana. No sabía quién era el que lo había sanado, pero cuando se entera que Jesús lo encuentra y le dice lo siguiente, quiero leer de Juan capítulo 5 del 14 al 18, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Traición, ¿eh? En vez de darle las gracias, con que tú fuiste el que me sanaste. Ve, fue Jesús el que me sanó el sábado. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora entiende por qué los adventistas te quieren matar. Tienen el mismo espíritu farisaico. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se puede trabajar el día sábado? Si tú eres cristiano, sí. Si no eres cristiano, sigue a los adventistas y a los judíos.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pastor Francesco decía que para los judíos hasta el día de hoy, por orden perpetua, tienen que guardar el sábado. Pero para los cristianos, que no somos judíos, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él se reunía y se congregaba el primer día de la semana, día domingo. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, usted se da cuenta, con los gentiles, con los judíos, pues eran los sábados. Y por eso predicaba los sábados en la sinagoga, porque eran gentiles, eran judíos, perdón. Pero para los que no somos judíos, Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día? Domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cómo se partía el pan? ¿Se acuerda usted en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42, cuando se convirtieron 3,000 judíos en la prédica de Pedro en Pentecostés y comenzaron ellos y fueron agregados a la iglesia a compartir el pan? ¿Qué estaban haciendo aquí? Celebrando la cena del Señor. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Partir el pan, estaban celebrando con la cena del Señor, en memoria de Jesús, reunidos, comiendo. Y quiero darte de nuevo esta cita. Mire usted en Hechos capítulo 2, por favor. Lo que hacían los judíos el sábado, los que no somos judíos. Mire usted en Hechos capítulo 2, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto que hacían los judíos el sábado, Pablo a los que no eran judíos los va a hacer ahora el día domingo. Ahora viene una cosita muy importante. Pastores, ¿cuándo Dios acabó la creación? El séptimo día acabó Dios la creación. En el día sábado. Y cuando acabó la creación, ahí lo santificó. Hay que aclarar bien ese punto. No fue en el sexto día. En el sexto día hizo al hombre. Mire usted Génesis capítulo 2. En el séptimo día Dios mismo estaba trabajando. Miren ustedes, amigos míos, Génesis 2, 1 al 3. Pero miren bien el versículo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora repito de nuevo, ¿qué día acabó Dios la creación? En el séptimo, y ahí descansó. La desgracia, amigos míos, es que los fariseos, como los adventistas, como todos los que se reúnen los días sábados, pastores, ahora hay bautistas del séptimo día. Bautistas del séptimo día. Hay cristianos que se reúnen el sábado, se reúnen el domingo, vienen a la iglesia los cristianos y después van a los católicos, por si acaso no le falle ningún día. ¿No se cuenta? Porque no tienen conocimiento, porque ellos piensan que la bendición está en el día y no en el Señor del día. Jesús es el Señor del día de reposo. Yo lo que le digo a la gente, y no me gusta discutir, el día sábado de pronto es el descanso para los judíos, pero para los cristianos el descanso no está en un día, sino en Jesús todos los días y no solamente en el día sábado. Mi pastor, hay algo que muchas personas dicen, pero los adventistas que más del día sábado, o sea, ellos sí creen en Dios, ellos creen que en Jesucristo. Miren, hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. La iglesia adventista sostiene convicciones bíblicas correctas en muchas áreas y hacen muchas cosas buenas. Primero, le voy a decir esto, hermano. ¿Creen que Jesucristo es Dios? Sí. ¿Creen en la Trinidad de Dios? Sí. Pero, ¿creen que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? Sí. ¿Creen que la salvación se encuentra a través de Jesucristo? Sí. Pero ¿cuál es el problema de ellos? ¿Cuál es el problema de la doctrina de los adventistas o de la comunidad cristiana?
es la falsa profecía que vimos la semana anterior. Las falsas profecías. También que ellos dicen que Jesucristo vino a su templo, en pocas palabras, que para ellos la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario es incompleta. Es incompleta, amados hermanos, y eso ya lo vimos en la semana anterior. Entonces ellos, para la redención de pecados, ¿qué tienen que hacer? Cumplir este día séptimo, honrar este día. Y como dijo mi pastor, es cierto, no honran a Dios sino al día. Y eso es la parte que nosotros tenemos que entender. Nosotros sabemos que la redención de Jesús fue completa. Para que usted no se confunda, porque usted dice, cuando a mí me han invitado a la iglesia, porque algunos cristianos dicen así, no, mi pastor, a mí me han invitado a la iglesia y hablan de Dios, hablan de que Jesús es el Salvador, sí, pero que la redención es incompleta, que tienes que ser adventista para ser redimido por Dios. Cuando a mí la palabra de Dios me dice que yo soy redimido por Dios, cuando mi Señor Jesucristo vino, murió en la cruz de Calvario y perdonó todos nuestros pecados. Pastor, perdón, hasta los brujos hablan de Dios. Eso sí es verdad. Satanás cree, Satanás no es ateo. Hermanos amados, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros al sacrificio de mi Señor Jesucristo queremos añadirle alguna cosa, queremos decir, o sea, es que necesito creer en Jesucristo, pero también tengo que irme caminando al quinche. Necesito creer en Jesucristo, pero también tengo que guardar el sábado. Necesito creer en Jesucristo, pero también tengo que hacer tal y cual cosa. Estamos haciendo de menos el sacrificio de Jesús. Y estamos dando a entender que entonces lo que Jesús hizo no fue completo. Y eso sí es una blasfemia. Porque en el momento en que nosotros rechazamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en ese preciso instante, nosotros estamos diciendo que podemos ganarnos la salvación, cosa que nunca lo podríamos hacer. ¿Qué pasaría si en vez de ser los adventistas del séptimo día son los adventistas de todos los días? Ahí nadie trabaja. Se convertiría en la religión de los vagos. Mis amados hermanos, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero vamos a terminar, vamos a concluir con palabras finales, mis amados pastores. Mis amados hermanos, hagan las preguntas. Se me están quedando, hagan las preguntas, que aquí estamos. Que de alguna manera Dios nos dé sabiduría para seguir respondiendo. A la luz de la palabra. Qué maravilloso y qué tiempo de tremenda bendición para cada uno de nosotros y para ustedes, mis amados hermanos. La única manera que Dios nos permite a través de estos programas, de la luz de la palabra, seguir aprendiendo, y Dios edifica nuestras vidas a través de su palabra. Así que, mis amados hermanos, excelente tarde, bendiciones. Y así es, no somos genios, no somos sabios, la que nos da sabiduría es Jesucristo, así que, y la palabra del Señor. Por eso nos guiamos nada más, así que escudriñen aquí, no coman cuenta. Que Dios los bendiga. Estaba tan lindo escuchando a los pastores y mi cabeza estaba pensando, o sea, seriamente, ¿sabes qué? ¿En qué los voy a invitar a comer a estos niños? ¿Una ensaladita de brócoli quieren? mañana seminario. Y el domingo, 7:30 y 10:30, primero vengan a la iglesia y después van a votar. ¿Okay? Y la próxima semana no se pueden perder este programa. La próxima semana es eficaz y es veraz la traducción de los testigos de Jehová. Ay, mis hermanos. ¡Ay, ay, ay! No se pierdan el próximo programa para así todos juntos seguir proclamando que ¡hay vida en Jesús! ¡Dile un amigo! El Ministerio Mundial Dile un Amigo, Filipinas. Muchas personas recibieron alimentos y ayudas. Fue un tiempo hermoso para glorificar a Dios. Únete y sé parte de este ministerio. No dejemos de orar y apoyar a nuestra iglesia en Filipinas.
Y no olvides proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo.